tema del reino animal. Estuvimos hablando ahí de algunos filum, de algunos grupos taxonómicos dentro del reino animal. Vamos a hacer una recapitulación. Les dije que en el reino animal vio la necesidad de poder separar dos grandes grupos de animales. Por un lado, los animales inferiores y por otro lado, los animales superiores. De esta forma, entonces, se tienen dos subreinos, que es el subreino Parazoa, de los animales inferiores, en donde están las esponjas, y por otro lado se tiene el subreino Eumetazoa, en donde está el resto de animales. Entonces veíamos estas características generales de todos los animales, que deben poseer células eucarióticas, que son pluricelulares, formando tejidos, que tienen locomoción, son heterótrofos, algunos se pueden reproducir de forma sexual y otros de forma asexual. Entonces, el subreino Parazoa, animales inferiores, que son las esponjas, que aparentemente no tienen locomoción, pero les explicaba que en sus gametos masculinos hay presencia de flagelos. Allí es entonces donde se cumple esa parte de la locomoción. Van a ser animales bastante simples, son animales que principalmente están en medios acuáticos. Y ese es el único individuo que vimos del subreino Parazoa. El resto de animales ya entran en el subreino Eumetazoa, y un primer filum que hablamos de este subreino Eumetazoa es el filum Cnidaria. Aquí dijimos que están, por ejemplo, las medusas, las hidras, los corales, que también vienen a ser animales simples, que están en medios acuáticos. El siguiente filum, hablamos de los gusanos planos, el filum de los platihelmintes. En este filum de los platihelmintes hablamos de su importancia desde el punto de vista de que pueden ser parásitos intestinales en el humano. Tal es el caso de la tenia o solitaria, que les decía yo que si no se tratan de esos parásitos, la tenia o solitaria puede seguir creciendo en el intestino y puede llegar a medir varios metros de largo. Otra cosa importante desde el punto de vista evolutivo, vimos aquí que estos gusanos ya poseen un proceso de encefalización o cefalización, que es esa estructura muy parecida a una cabeza. Tiene ahí un cerebro bastante rústico, pero ya está presente. Luego hablamos de estos gusanos redondos, los llamados nemátodos del filum Nematoda. Entonces aquí vemos que estos pueden llegar a ser muy importantes en la agricultura, porque constituyen una de las plagas más dañinas, una de las plagas que pueden destruir completamente cultivos o plantaciones, dado que su control es bastante complicado. Entonces hay algunos nemátodos presentes en el suelo que se van a estar alimentando del agua y las sales que pasan por las raíces. Estos nemátodos causan lesiones, que son como estos tumores que vemos aquí, llamados agallas, llamados quistes, que van a estar deteriorando la salud del vegetal y pueden incluso llegar a matar a los vegetales. Entonces, por ello es que los vemos, por ello es que son bien importantes, y sobre todo los que están estudiando para perito agrónomo en su curso de fitopatología van a estar hablando un montón de estos individuos. Hablamos del filum Mollusca, dijimos que hay 3 clases en este filum. Hablamos de la clase Gastrópoda, que está compuesta por caracoles, por babosas, que en esta clase también tienen importancia porque la clase Gastrópoda está conformada por animales herbívoros, por animales que depredan plantas. Entonces también pueden ser plagas importantes, sobre todo en jardines, en viveros, en
En lugares donde hay mucha humedad y donde las plantas son muy pequeñas, ahí se van a estar desarrollando principalmente los individuos de la clase Gastrópoda. También les indicaba que en los vegetales de hojas, como acelgas, lechugas, todos estos vegetales donde consumimos las hojas, allí también pueden estar presentes y por ello hay que tener mucho cuidado al momento de consumirlos, porque si llegamos a comer parte de una babosa, puede ser bastante tóxico, nos va a mandar al baño un buen rato. Dentro del filo molusca hay otra clase, que es la clase Bivalvia, donde encontramos a las ostras y a las almejas, que su importancia radica en que son alimenticias. Y la última clase que vimos aquí en el filo molusca fue la clase cefalópoda, la presencia de calamares y pulpos, donde aquí el proceso de cefalización es mucho más evidente. Es decir, podemos distinguir claramente una estructura que conforma una cabeza. Podemos ver aquí estas estructuras como tentáculos que les sirven para la locomoción. Y únicamente vamos a decir eso, que son parte del filo molusca. Entonces, esto fue lo que hablamos el último día de clases y hoy vamos a continuar con el siguiente filo. Si ustedes no tienen dudas, si ustedes no tienen preguntas, vamos a pasar al siguiente. Entonces, el siguiente filum es Annelide, el filum Annelide. En el caso del filum Annelide, aquí vamos a encontrar a las lombrices de tierra y aquí vamos a encontrar también, por ejemplo, a las sanguijuelas. Entonces aquí ya son otro tipo de individuos donde su principal característica es que poseen un cuerpo segmentado. Ustedes se dan cuenta, el cuerpo de las sanguijuelas tiene estos segmentos, el cuerpo en las lombrices de tierra tiene estos segmentos. Esa es la principal característica de este filo. Por eso su nombre Annelide viene como de anillos, porque estos animales están conformados como de anillos, como de segmentos. Y a cada uno de estos segmentos se le conoce con el nombre de septo, ¿sí? A cada uno de estos segmentos se le conoce como septo. Gracias a la presencia de este cuerpo segmentado, estos segmentos, estos septos actúan como que si fueran un esqueleto, ¿sí? Estos animales son invertebrados, pero gracias a la presencia de esos segmentos, de esos septos, les ayuda a tener ciertos movimientos, a tener cierta estabilidad, y por ello se dice que actúa como un esqueleto hidrostático, ¿sí? Un esqueleto hidrostático. ¿Qué quiere decir la palabra hidrostático? Quiere decir que va a estar intercambiando agua constantemente con el ambiente exterior. Entonces, gracias a esa presión del agua, gracias a ese intercambio del agua, estos animales van a mantener su forma, van a ser capaces de desplazarse, y todo ello es debido a la presencia de esos segmentos, ¿sí? Debido a la presencia de esos segmentos. Entonces, aquí dentro del filum Annelide, encontramos a estos individuos, las sanguijuelas. No sé, Patojo, si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos documentales en canales como Animal Planet, o de estos canales donde suelen pasar programas de supervivencia en la selva. Uno de los animales más temidos cuando alguien está en selvas, uno de los animales más temidos es la sanguijuela, ya que estas traen un sistema como de ventosa que lo utilizan para succionar la sangre. Estos animales viven de la sangre de otros animales, entonces sí pueden ser bastante peligrosos. Un ataque de sanguijuelas, porque no va a atacar una sola, sino
van a atacar un montón. Entonces sí puede ser bastante peligroso, no solo por la pérdida de sangre, sino por las infecciones que pueden provocar. Sin embargo, en la actualidad a las sanguijuelas se les está utilizando con fines médicos. Se ha visto que las sanguijuelas tienen algunos compuestos como anestésicos, algunos compuestos anticoagulantes. Entonces, esas propiedades han estado utilizando al momento de algunas cirugías, que sí se requiere que la sangre no coagule, que la sangre siga circulando, y por ello en algunos casos se han estado utilizando con fines médicos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Si no, pasemos a la siguiente diapositiva, en donde está el Phylum Arthropoda. El Phylum Arthropoda. Entonces aquí les voy a leer lo que dice su documento, y dice que el Phylum Arthropoda está constituido por animales que poseen apéndices articulados y exoesqueleto de quitina. Entonces, aquí ya aparecen aquellos animales que van a poseer, digámoslo así, articulaciones. Aquí ya vamos a ver la presencia de patas como tal, porque aquí ya aparecen esas articulaciones. Otra cosa importante es la presencia de ese exoesqueleto conformado de quitina. Esto ya lo conocíamos. Y entonces dentro de este Phylum Arthropoda realmente es muy grande, es bastante diverso. Vamos a encontrar subphylum. Dentro del Phylum Arthropoda vamos a encontrar subphylum. El primer subphylum del cual vamos a estar hablando recibe el nombre de, solo quiero asegurarme de escribirlo bien. Este es el primer subphylum. Y de una vez, patojos, para que ustedes se vayan acostumbrando a leer bien los nombres científicos, recuerden que están en un idioma latinizado. Entonces, en el latín, la C con la H suena como una K. Entonces, este subphylum sería el subphylum Chelicerata. ¿Sí? Sería el subphylum Chelicerata. Dentro de este subphylum, vean, se los voy a colocar aquí para que no se pierda. Tenemos el Phylum Arthropoda, tenemos el subphylum Chelicerata, y dentro del subphylum Chelicerata tenemos la clase arácnida. Tenemos la clase arácnida. Entonces, ¿a quiénes vamos a encontrar a la clase arácnida? Obviamente ahí vamos a estar encontrando arañas, estos individuos que son más pequeñitos, llamados ácaros, y en general la clase arácnida va a estar conformada por arañas y ácaros. Entonces, arañas y ácaros, que su principal característica es que las arañas y ácaros en esta parte van a poseer unos apéndices llamados quelíceros. Estos quelíceros les sirven para manipular sus alimentos. Yo sé que esto está en inglés, pero vean, las arañas, los ácaros, no poseen mandíbulas, no tienen mandíbulas. Entonces lo que utilizan para poder alimentarse son estos apéndices llamados quelíceros. Allí van a estar manipulando sus alimentos. ¿Qué otras características podemos notar? Vean, tienen 1, 2, 3 y 4 pares de patas.
poseen 4 pares de patas. Si ustedes ven las otras fotografías, también 1, 2, 3 y 4 pares de patas. 4 pares de patas que son característicos de esta clase arácnida. Otra característica importante, ya les dije, no posee mandíbulas, tampoco van a poseer antenas. Tampoco van a poseer antenas. Vamos a decir que tienen el cuerpo segmentado en 2 grandes partes, poseen 2 grandes partes en el cuerpo. Una parte es donde está el abdomen, ahí van a tener todos sus órganos vitales, y otra parte es conocida como cefalotórax. Cefalotórax. Entonces aquí el cefalotórax es como un conjunto de cabeza y tórax, pero está unido, y realmente el cefalotórax es donde se insertan los 4 pares de patas. En el cefalotórax ahí van a estar insertadas los 4 pares de patas. ¿Alguna pregunta, patojos? ¿Podría repetirlo del cefalotórax, ingeniera? Sí, cefalotórax, les digo, entonces es como una parte en donde van a estar fusionadas cabeza y tórax, pero es un solo segmento, por decirlo así, y en ese cefalotórax pues van a estar presentes los quelíceros, como ya los vimos, y también a partir de ese cefalotórax ahí se van a estar insertando los 4 pares de patas. Veamos que el abdomen queda libre, por así decirlo, y la función del abdomen es únicamente contener todos los órganos vitales, todos los órganos internos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Diana. ¿Podría repetirme cuál es el nombre que poseen las arañas y los ácaros, por favor? El nombre que poseen las arañas y los ácaros, no sé si se Los refiere. apéndices. Ahora, los apéndices se llaman quelíceros. Vean, se pueden escribir así como está aquí, como chelíceros, pero si ustedes van a su documento lo van a encontrar con Q, como quelíceros. Sí. Quelíceros. Que eso es debido a que no tienen mandíbulas, entonces con esos quelíceros van a estar manipulando los alimentos. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Está bien? Entonces, dígame. ¿De qué documento dice? El documento que les envié el último día de WhatsApp, el documento que se llama Reino Animal, Reino Protista, creo que dice también, y Reproducción ¿Qué Sexual. parte está? En el Reino Animal. Ahí vamos en orden, patojos. La presentación está en el orden que está ese documento. Y igual ese documento lo tienen en la carpeta de las presentaciones. Gracias. Bueno, está bien. Ahorita lo está abriendo, ya vamos por la segunda página. Ahorita vamos por la segunda página. Entonces, les iba a comentar, esto es en relación a las características generales de la clase arácnida. 4 pares de patas, poseen quelíceros, no tienen mandíbulas, no tienen antenas, tienen el cuerpo dividido en 2 partes, que es abdomen y cefalotórax. Entonces, con esas características, ustedes inmediatamente tienen que reconocer a un miembro de la clase arácnida. Les iba a comentar la importancia de este grupo. Yo sé que a muchas personas ver una araña nos puede provocar mucho miedo, nos puede provocar como cierta repulsión, pero más allá de eso, más allá de nuestros miedos, hablemos un poco acerca de la importancia que tiene desde el punto de vista productivo. Por ejemplo, esto que estamos viendo en la imagen es conocido como araña de 2 puntos o araña roja. El género de este individuo es Tetranicus.
Entonces, este es un individuo bastante importante debido a que se alimenta de la savia de las plantas. Es un individuo que se alimenta de la savia de las plantas. Le encanta estar en ambientes con temperaturas, digamos, cálidas, con cierta cantidad de humedad, y esos ambientes se logran, por ejemplo, en los invernaderos. En los invernaderos nosotros vamos a tener una temperatura mayor que la temperatura exterior, vamos a poseer mayor humedad que en el ambiente exterior. Entonces, esas son las condiciones ideales para que se desarrolle la araña de 2 puntos o tetranigos. Entonces, puede llegar a ser una plaga bien importante en producciones bajo invernadero. Sobre todo en producciones bajo invernadero, ahí van a estar atacando. Si nos ponemos a pensar qué es lo que producimos bajo invernadero, van a ser muchas hortalizas, van a ser muchas plantas ornamentales, y esas son producciones importantes. Entonces, esta araña roja, esta araña de 2 puntos, se vuelve algo que hay que controlar, algo que hay que prevenir. Y algo que ustedes ya deben ir diferenciando es que vean, cuando hablamos de productos químicos para el control de ciertas plagas, cada producto químico tiene un nombre específico. Por ejemplo, si vamos a controlar una plaga de insectos con productos químicos, entonces vamos a decir que vamos a estar utilizando insecticidas. Pero vean, patojos, estos no son insectos. Entonces, ¿qué nombre recibiría el producto químico que deberíamos utilizar para su control? Acaricida. Acaricida, correcto. Entonces, eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Controles de plagas hay de muchos tipos, no solo controles químicos, pero en general los productos que controlan arañas, que controlan ácaros, son conocidos como acaricidas. Acaricidas. También voy a regresar aquí. Estos individuos, estos ácaros, también pueden llegar a ser parásitos de otros animales, especialmente para aquellas personas que se levantan de su cama y no les gusta estirar las sábanas, no les gusta sacudir. Les voy a comentar. En nuestro cuerpo viven ácaros, y que cuando estamos en reposo, estos ácaros pues se alimentan de nuestras células muertas. ¿Cuándo estamos en reposo? Cuando estamos durmiendo. Entonces, ¿en dónde va a haber una gran cantidad de ácaros? Principalmente en nuestras camas, en nuestras sábanas. Por ello es importante cambiar con frecuencia las sábanas, pero sobre todo todos los días sacudirlas, todos los días estirarlas para eliminar ese exceso de ácaros. Les comento, en una cantidad adecuada son buenos porque nos van a estar retirando las células muertas. Pero si es un exceso, entonces ahí sí vamos a tener problemas. Y también, si no nos bañamos, si no nos limpiamos la piel, si no retiramos esas células muertas y esos ácaros, también pueden ser peligrosos. Otro ejemplo de los individuos de la clase arácnida, también podemos mencionar ahí las garrapatas. Entonces, para aquellas personas que hemos tenido perros, por ejemplo, en algún momento de la vida de nuestro perro se tuvo que haber contagiado de garrapatas, y sabemos que son animales bastante dañinos. Y a nivel de producción pecuaria, a nivel de producción de ganado, esas garrapatas también pueden ser un gran problema. Ingeniera, y la sarna también era causada por ácaros, ¿no? La sarna sí, es correcto. Lo que sucede es que estos animales pueden transmitir bacterias, pueden transmitir virus, pueden transmitir hongos. Entonces, cuando un animal transporta esos microorganismos que van a provocar enfermedades como la sarna, estos organismos se convierten en vectores. Se los iba a explicar en la parte de insectos, pero es bueno que desde aquí lo veamos. Entonces,
¿Qué es un vector? Es un animal que va a estar transportando un microorganismo. Entonces se convierte como en el transporte de ese microorganismo, y debido a ese microorganismo, que puede ser bacteria, hongo o también los virus, se va a estar provocando una enfermedad. Entonces no es solo el daño en sí que pueda provocar el ácaro, sino que transporta un microorganismo que va a estar provocando la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces esto es con relación, ahí se recuerdan, subfilum Chelicerata, específicamente en la clase arácnida, Ahora, seguimos en el mismo filum, que es artrópoda. Y este grupo llamado crustáceos es un subfilum. Es un subfilum del filum artrópoda. ¿Qué vamos a encontrar en el subfilum crustáceos? Aquí vamos a encontrar principalmente cangrejos, estos que son meros raros, no sé si ustedes los conocen, son llamados percebes, y distintos tipos de langostas. Entonces, estos son los crustáceos. No sé si hay una duda. Bueno, entonces, características generales de los crustáceos, veamos, tienen 1, 2, 3, 4, 5 pares de patas. Van a poseer 5 pares de patas. Poseen 1 y 2 antenas, 2 pares de antenas, 5 pares de patas, y por lo regular 2 pares de antenas. Aquí en los crustáceos ya vemos la presencia de mandíbulas. Aquí sí ya hay mandíbulas para que puedan alimentarse. Y la importancia general de este grupo de patojos es que pueden ser utilizados para la alimentación. Muchos de estos son utilizados para la alimentación. No sé si ustedes han comido langosta, pero por lo que sé es un plato que puede llegar a ser caro, bastante caro. Quizá más común si han comido cangrejos, que normalmente se le echa ahí al caldo de mariscos. Entonces, hay personas a las que les encanta este tipo de comida, y hay otras personas a las que realmente no les gusta para nada. Entonces, este es un grupo bastante simple desde nuestro punto de vista del curso de biología. Vamos a decir que su importancia principal es que pueden ser utilizados para alimentación. ¿Alguna pregunta? Si se dan cuenta, se mantiene la misma división del cuerpo, 2 grandes partes, el abdomen y cefalotórax. Abdomen y cefalotórax. Y aquí creo que es más fácil darnos cuenta que es en el cefalotórax en donde se insertan las articulaciones, donde se insertan las patas y las antenas. ¿Alguna pregunta, patojos? ¿Todo claro? Bueno, si no tienen preguntas, pasemos al siguiente grupo. Y aquí nos aparece de una vez la clase insecta. Si ustedes tienen ahí su documento a la mano, se darán cuenta que la clase insecta pertenece a otro subfilum. La clase insecta está dentro del subfilum urinario. Dentro del subfilum urinario. Entonces, seguimos filum artrópoda, subfilum urinamia, y ahora vamos a hablar de la clase insecta. Entonces, en sí, y si queremos ver desde el punto de vista taxonómico qué son los insectos son una clase.
Los insectos son una clase que pertenecen al subfilum Urinamia. Dentro de este subfilum Urinamia vamos a ver otras clases también, pero vamos a hablar de primero de los insectos. En los insectos vamos a notar características generales que son las siguientes. Primero vamos a notar que tiene el cuerpo dividido en 3 partes. El cuerpo de los insectos está dividido en cabeza, en tórax y abdomen. Entonces aquí ya hay una división en 3 partes que es cabeza, tórax y abdomen. Cabeza, tórax y abdomen. También podemos notar una característica general y es que poseen 3 pares de patas. Poseen 3 pares de patas. Todititos los insectos van a poseer 3 pares de patas. Otra característica es la presencia de un par de antenas. Siempre van a poseer un par de antenas. Otra característica es la presencia de alas. Como regla general, vamos a decir que los insectos poseen 2 pares de alas. 2 pares de alas. Pero vean, este carácter o esta característica de las alas es lo que va a diferenciar a los insectos. Las alas, según su forma y según su tamaño, va a agrupar a los insectos en diferentes órdenes. Les repito, la forma y el tamaño de las alas de los insectos va a determinar los órdenes de los insectos. Ahí se recuerdan, orden es un taxón. Entonces, cada orden de los insectos está en función al tamaño y a la forma de esas alas. A todos ustedes en el cuarto cuatrimestre, si no estoy mal, o quinto, para los peritos agrónomos, van a llevar un curso llamado entomología. Y ahí vean, van a estar hablando todo un cuatrimestre específicamente de insectos. Van a aprender a reconocer órdenes, van a aprender a reconocer familias y todo va a ser únicamente de insectos. Para los forestales vemos una parte de entomología en el curso de protección forestal. Obviamente se enfocan en aquellos insectos que son importantes en la producción forestal. Entonces, esas son las características generales de los insectos. ¿Se recuerdan? Cuerpo dividido en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen, 3 pares de patas, 2 pares de alas, un par de antenas. Y si se dan cuenta ustedes, es en el tórax en donde se van a insertar todos los apéndices como las patas y las alas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, patojos? No, ingeniera. Bueno, gracias. Entonces, ustedes ya saben algo aquí que hemos hablado, que los insectos los podemos dividir en 2 grandes grupos de acuerdo a su tipo de metamorfosis. Hablamos de holometábolos, que son aquellos que poseen o que pasan por la fase de huevo, de larva, de pupa y de adulto. Insectos holometábolos. Y recordarán que también hablamos de los insectos hemimetábolos, que son aquellos que pasan por huevo, ninfa y adulto. Entonces, es únicamente un recordatorio. De acuerdo al tipo de metamorfosis que posean los insectos, pueden ser holometábolos o pueden ser hemimetábolos. Si nos ponemos a pensar en todos los ambientes, en todos los ecosistemas que existen en el planeta, hay individuos que siempre van a estar presentes y estos son los insectos. Entonces, sin importar el clima, sin importar la temperatura, sin importar un montón de cosas, siempre vamos a encontrar algún grupo de insectos que se adapte
a las condiciones ambientales. Por ello se dice que los insectos son el grupo de animales con mayor éxito ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que son el grupo de animales con mayor éxito ecológico, que han sabido adaptarse a prácticamente todas las condiciones ambientales, que han sabido adaptarse a todos los entornos, y por ello en cualquier parte del mundo vamos a encontrar más de algún insecto. Por eso se dice que son los animales con mayor éxito ecológico, debido a que pueden conquistar prácticamente todos los ambientes. Hablando de otra cosa también relacionada con los insectos, debemos recordar que de acuerdo a la funcionalidad que tengan para los humanos, podemos distinguir algunos insectos benéficos, algunos insectos que nos pueden producir beneficios. Tal es el caso de las abejas, por ejemplo, que las podemos manejar para obtener productos. Hay algunos otros insectos que son dañinos, que nos provocan heridas, y como les decía, algunos insectos son vectores. Por ejemplo, aquí tenemos este insecto que es el zancudo del dengue. ¿Qué es lo que hace? En su aparato bucal, que está especializado para succionar la sangre, normalmente ahí va un microorganismo que es el responsable de provocar el dengue. Entonces, este zancudo se alimenta de nuestra sangre, pero al mismo tiempo nos deja allí el microorganismo responsable del dengue. Entonces, hay muchos insectos que son vectores de enfermedades. Tal es el caso de las pulgas. Las pulgas también pueden llevar bacterias consigo y provocar una serie de enfermedades en la piel debido a que son vectores. También existen insectos vectores que provocan plagas en plantas. Entonces, un ejemplo de un insecto vector es la mosca blanca, que también crece bastante bien en invernaderos. Las moscas blancas son vectores de algunos virus que van a enfermar a los cultivos. Entonces, insectos benéficos, insectos vectores o insectos dañinos. Hay otros insectos que tienen importancia, sobre todo ecológica, que ayudan a mantener un equilibrio en el ecosistema, que van a estar alimentándose de materia en descomposición, se van a estar alimentando de otros descomponedores, entonces también van a poseer un beneficio. ¿Okay? Y hay algunos insectos que pueden controlar a otros insectos. Hay algunos insectos que se comen a otros insectos, y entonces esos también pueden ser benéficos para el control de ciertas plagas. Por ejemplo, las mariquitas se alimentan de las larvas de algunos otros insectos que pueden ser dañinos. Entonces, hay una gran variedad dentro de esta clase insecta. Les comentaba que la forma y el tamaño de las alas, van a determinar los órdenes de cada insecto. Entonces, miren, yo realmente no sé mucho de entomología, pero solo les quiero decir una cosa. La palabra tera, lo que quiere decir es ala. Por ejemplo, en el grupo de las moscas, mosquitos, zancudos, si ustedes se dan cuenta, aparentemente tienen dos alas, y el otro par está modificado en unas estructuras pequeñas que les ayudan al balance. Entonces, el orden de estos insectos es díptera. ¿Por qué? Porque tiene dos alas.
Esto, si quieren, no lo apunten, patojos, es solo para que ustedes tengan una idea. En el grupo de los escarabajos, en estas épocas, ahorita han salido un montón de ronrones, no sé si han estado ahí por sus casas. Si se dan cuenta, estos ronrones tienen una estructura dura, esta estructura dura que es visible, y cuando van a hacer el vuelo, abren esta estructura dura y de ahí sacan sus alitas que son más delgaditas. Esta estructura dura son dos alas que están endurecidas como en forma de cuero, y abajo de esas están las alas que les sirven para volar. Debido a esta estructura dura, que es como de cuero, el orden es coleóptera. Si se dan cuenta, la palabra tera sigue apareciendo. Entonces, cada vez que ustedes vean una palabra que tenga esta terminación, se refiere al orden de los insectos. Se refiere a ese orden de los insectos. Tenía en la mente ahorita el orden de las mariposas, patojos, pero se me fue. Se me fue. Si alguien lo recuerda, si alguien lo sabe, ahí nos lo dice. Entonces, esto, vean, la característica de la forma y tamaño de alas es lo que nos ayuda a distinguir entre los órdenes de los insectos. Pero esto lo van a aprender bien en su curso de entomología. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, si no tienen dudas, dentro de este subfilum Urinamia, también encontramos la clase. Ingeniera, solo lo de las mariposas no era Lepidoptera. Lepidoptera, correcto. Gracias David por recordarme. Entonces, Lepidoptera es el orden de las mariposas. Sería de ver cuál es el significado de eso de lepido, porque está en función a la forma o al tamaño de las alas. ¿Estamos? Entonces, para continuar con el subfilum Urinamia, tenemos otras dos clases aparte de la insecta. Tenemos las clases Quilópoda y las clases Diplópoda. De estos individuos ya hemos hablado un poco también. Clase Quilópoda, conformadas por los 100 pies, que son carnívoros, que pueden llegar a ser venenosos, y la clase Diplópoda, conformada por los 1000 pies, que son regularmente herbívoros y que no son venenosos, ¿sí? Que son herbívoros y que no son venenosos. Entonces, vean estos individuos, a pesar de que físicamente se ven tan parecidos, son completamente de clases distintas, por lo tanto su clasificación va a ser distinta, pero pertenecen al mismo subfilum, que es el Urinamia. Bueno, ¿alguna pregunta, Patoja? Si no tienen preguntas, pues aquí vamos a dejar de hablar de los invertebrados. Aquí vamos a terminar de hablar de invertebrados y nos vamos a pasar a otro filum completamente diferente, que es el filum Chordata. El filum Chordata. Dentro del filum Chordata vamos a encontrar varios subfilum. Dentro del filum Chordata vamos a encontrar varios subfilum. Pero el único que vamos a estar estudiando es el subfilum Vertebrata. Solo déjenme ver si así se escribe, sí. Vertebrata. Entonces, dentro del filum Chordata hay varios subfilum, pero el que más nos interesa es el subfilum Vertebrata. ¿Cuál es la característica principal del subfilum Vertebrata? Es que son animales que poseen una columna vertebral. Son animales que poseen una columna vertebral.
esta columna vertebral se constituye como el eje principal del endoesqueleto de estos animales. Entonces, la aparición de esa columna vertebral fue una característica evolutiva que nos hizo separarnos del resto de animales. ¿Sí? Esa columna vertebral que viene a ser el eje del endoesqueleto. Otra característica general que podemos notar en los animales del subfilum vertebrata es la presencia de un cráneo. Al poseer un cráneo, esto nos da la oportunidad de desarrollar un cerebro mucho más evolucionado, un cerebro mucho más complejo y por ende muchas más funciones complejas. Entonces, dentro de estas funciones complejas tenemos la locomoción, que como hemos visto, esta locomoción se debe a que el endoesqueleto está rodeado de músculos que nos van a permitir esa locomoción. Entonces, dentro de las características más notables de todos los animales del subfilum vertebrata es la presencia de una columna vertebral y la presencia de un cráneo. Y ahora ustedes ya saben que como consecuencia de ese cráneo se pueden desarrollar cerebros más evolucionados, cerebros más complejos, y ese desarrollo de un cerebro más complejo nos lleva al desarrollo de acciones mucho más complejas. Entonces, si comparamos un animal vertebrado con cualquiera de los otros que hemos visto patojos, el cerebro de todos los vertebrados va a ser mucho más complejo, va a ser un órgano mucho más desarrollado. Entonces, esas son características generales del subfilum vertebrata. Dentro de este subfilum vertebrata vamos a estar hablando de diferentes clases. Sí sería bueno, patojos, si ahorita no lo tienen, sí sería bueno que en este momento abran su documento, porque los primeros nombres de las clases sí están un poquito complicados. La primera clase del subfilum vertebrata incluye a los tiburones y mantarrayas. ¿Se recuerdan ustedes qué característica les había dicho que tiene el esqueleto de estos individuos? Que está hecho de colágeno. De cartílago. Cartílago, perdón. Sí, ajá, correcto. Entonces, que posee un esqueleto cartilaginoso. Por lo tanto, vean, estos dos individuos van a estar en una clase aparte. Entonces, al poseer un esqueleto hecho de cartílago, ahora ustedes se recuerdan cómo se llaman las células individuales que conforman el cartílago. ¿Cómo se llaman las células que conforman al tejido cartílago? ¿No han estudiado patojos? ¿Condrocitos? Condrocitos, correcto. Entonces, con ese sonido en mente, con esa palabra en mente, con esa palabra condrocitos en mente, les voy a decir cómo se llama esta clase, donde están los tiburones y las mantas. Esta clase se llama, voy a ver porque hasta a mí me cuesta escribirla, se llama Entonces, con ese sonido de condrocitos en mente, de que son las células que conforman el cartílago, con ese sonido, vean, la clase se llama Chondrichthyes. Chondrichthyes. Ahí se recuerdan que la C con la H suena como una K. Entonces, esta clase de los peces cartilaginosos es llamada la clase Chondrichthyes. Principal característica de estos peces es que son peces cartilaginosos. Toda su vida, su esqueleto va a ser de cartílagos. Veamos
la otra clase. Veamos la otra clase. El resto de peces van a poseer un endoesqueleto de huesos, un endoesqueleto óseo. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿cómo se llaman las células individuales que conforman el hueso? Osteocitos. Osteocitos. Con ese sonido en mente, patojos, con ese sonido en mente, vean, la clase de los peces óseos se conoce como osticties. Osticties. ¿Sí? Con ese sonido de osteocitos en la mente, esta clase de los peces óseos, de los peces con huesos, es llamada la clase Ostictis. ¿Qué les puedo mencionar de esto? Pues que ambas clases, vean, Chondrichthyes y Ostictis, están conformadas por organismos acuáticos, tanto de agua dulce como de agua salada. Son organismos completamente acuáticos. Aquí en la clase Ostictis, nosotros podemos mencionar que algunos individuos los podemos manejar para la obtención de alimento, como es el caso de las mojarras, tilapias, entre otros. Entonces, diríamos que esa es la principal importancia, que los podemos utilizar como alimento. No sé si tengan dudas. En general, ambos tipos de peces, ya vimos que su diferencia es el tipo de endoesqueleto que tienen, pero en general, en los peces, en todos los peces, vamos a decir que posee un corazón dividido en dos cámaras. Tienen un corazón dividido en dos cámaras, poseen branquias y son organismos aeróbicos. Entonces, gracias a sus branquias, es que pueden tomar ese oxígeno del agua para poder convertirlo en un oxígeno que les sirve para su respiración. Entonces, esas son características similares entre las dos clases que poseen el corazón dividido en dos cámaras, animales aeróbicos y que poseen branquias. ¿Alguna pregunta? Si no tienen preguntas, pasamos al siguiente grupo, que es la clase anfibia. La clase anfibia, en donde vamos a encontrar a todos los anfibios. Aquí vamos a encontrar a todas las salamandras, ranas, sapos, ¿sí? Que van a poseer una piel bastante húmeda, que se desarrollan o pasan sus primeras etapas de desarrollo en el agua. Cuando ya son adultos, pues pasan ahí divididos entre la tierra y el agua, pero es necesario que cuando están en una etapa embrional estén en el agua. Aquí vemos que su piel se mantiene húmeda porque eso les ayuda para el intercambio gaseoso, y a nivel interno su corazón ya presenta una división de 3 cámaras. Su corazón presenta una división de 3 cámaras. Algunos anfibios se pueden o tienen una importancia como indicadores ambientales, indicadores ecológicos. La presencia de ciertas ranas está asociado con la calidad ambiental de un lugar. Es decir, la presencia de algunos anfibios nos indica a nosotros el grado de contaminación de un lugar. Si hay presencia de ranas, los lugares están poco o nada contaminados. Si ya no encontramos anfibios en ciertos lugares, eso nos quiere decir que esos lugares son muy perturbados, están muy contaminados. Entonces, esa sería la importancia desde el punto de vista ecológico. No sé si tengan dudas. Si no tienen dudas, pasamos a la siguiente clase, que es conocida como clase reptilia. Aquí vamos a encontrar a estos animales como tortugas, serpientes, culebras, cocodrilos, lagartos, que en general todos estos cocodrilos, lagartos, caimanes
se conocen como aligatores. Entonces aquí encontramos a los reptiles. Normalmente van a tener un cuerpo cubierto por una piel bastante gruesa en forma de escamas. También poseen el corazón dividido en 3 cámaras. También son animales aeróbicos, que sus huevos suelen tener una cubierta protectora bastante gruesa. Eso es lo que podemos decir, que son animales bastante adaptados a sobrevivir en la vida terrestre, que a diferencia de los anfibios ya no son tan dependientes del agua, pero siempre pueden vivir en condiciones acuáticas, y la principal diferencia entre los anfibios es que los reptiles sí tienen esta capacidad de sobrevivir fácilmente en la tierra. Esa sería la gran diferencia. Señora, disculpe, ¿qué fue lo que dijo de sus corazones? Que están divididos en 3 cámaras, que también están divididos en 3 cámaras. Ingeniera, disculpe, ¿qué dijo de los huevos? Que muchos de estos animales ponen huevos que tienen una cubierta externa bastante dura, tienen una apariencia como de cuero. Al igual que las pieles de los individuos adultos, los cascarones de los huevos suelen ser bastante duros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Son anaeróbicos o cómo? No escuché lo que dijo. No, son aeróbicos, necesitan oxígeno para poder respirar. Y como algo extra es que aquí también ya vemos la eliminación del exceso de nitrógeno en forma de ácido úrico. ¿Alguna pregunta para todos? Si no, pasemos a la siguiente clase, que son las aves. La clase aves. ¿Cómo podemos determinar que un animal pertenece a esta clase? Va a poseer una serie de características generales. Primero, podemos detectar la presencia de un pico, podemos detectar la presencia de plumas, así de forma externa, por eso los podemos identificar. Si nos vamos a su anatomía a nivel interno, vamos a ver que poseen huesos huecos y ligeros para poder volar. Entonces, todas las aves van a poseer huesos huecos y ligeros que les permite volar. Otra característica externa que también podemos observar fácilmente, la presencia de las alas. Entonces, con esta serie de características, nosotros podemos determinar si un animal pertenece a la clase de aves. Otra característica es que ya en las aves observamos que el corazón está dividido en 4 cámaras. Las aves ya poseen un corazón dividido en 4 cámaras. Sus pulmones son muy eficientes debido a esa locomoción que tienen, a ese tipo de locomoción debido al vuelo. Estos animales deben ser muy eficientes, deben capturar la mayor cantidad de oxígeno que puedan para obtener la mayor cantidad de ATP por medio de la respiración celular. Digamos que la locomoción en forma de vuelo es una de las formas de locomoción que requiere de mayor energía. Entonces, estos animales son muy eficientes con el uso del oxígeno. Otras características es que, al igual que los animales vertebrados que hemos visto anteriormente, en las aves también se ve la presencia de huevos, que tienen que poner huevos para su reproducción. ¿Alguna pregunta? Y si no, pues queda comentar ahí que algunas aves también las utilizamos con fines productivos,
para la obtención de alimento, principalmente para la obtención de huevos, para la obtención de carne, y en algunos casos especiales que también se crean aves para la obtención de plumas. También la presencia de aves en ciertos momentos nos indica o nos da una idea del grado de contaminación de algunos lugares. La presencia de ciertas aves está relacionada como con un indicador ambiental. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ingeniera, ¿Sí? dijo que el corazón de las aves va a estar dividido por 4 cámaras, ¿verdad? ¿Correcto? Gracias. ¿Está bien? Bueno, entonces pasemos ya a la última clase, patojos, y aquí ya pasamos un poco al hecho de ver a los animales vivíparos. Sin embargo, en la clase mamalia vamos a observar que existen diferentes grupos que van a poseer características diferentes. Dentro de la clase mamalia, en general, toda la clase mamalia va a poseer individuos con el cuerpo cubierto de pelo, individuos con glándulas mamarias, individuos que poseen dientes diferenciados. Esto es algo que no estábamos observando en los otros animales. En la clase mamalia vamos a observar dientes diferenciados. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los dientes son iguales, que van a existir molares, que van a existir caninos, incisivos, de acuerdo a la alimentación del animal y de acuerdo a la posición que ocupan los dientes en la boca de estos animales. Entonces, esa diferenciación de los dientes es un paso evolutivo más, es una característica evolutiva presente en estos animales. También aquí en la clase mamalia el corazón también está dividido en 4 campos. Entonces les comentaba, vamos a decirlo así, de acuerdo al grado evolutivo, vamos a encontrar 3 grandes grupos en la clase mamalia. Los primeros son llamados monostremas. Y esto es como una transición para todos. Estos son mamíferos que ponen huevos. Entonces podríamos decir, ¿y por qué no son aves? Porque vean, no tienen alas, no tienen plumas, ¿sí? No tienen huesos huecos. Entonces tienen todas las demás características de mamíferos, pero ponen huevos. Al momento de clasificarlos se llegó a determinar que debían pertenecer a esta clase mamalia porque poseen más características de mamíferos, con la única diferencia de que ponen huevos. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, al ornitorrinco, que yo creo que ese todos lo ubican, y encontramos son mamíferos, ponen. Siguiente grupo que se encuentra dentro de la clase mamalia son los marsupiales. Entonces aquí sí ya son animales vivíparos, es decir, que sus crías no nacen en huevos, son animales vivíparos con la característica de que los marsupiales poseen un saco, una bolsa en el abdomen llamado marsupio. Entonces, esta bolsa o este saco en el abdomen está presente en las hembras. Lo que ocurre es que los marsupiales dan a luz a sus crías cuando están muy pequeñas, son muy prematuras las crías cuando nacen. Entonces, se terminan de formar, terminan su desarrollo adentro del marsupio. Adentro del marsupio también existen, o ahí están ubicadas las glándulas mamarias, entonces las crías están allí
desarrollándose, protegidas, y también están ahí amamantándose. Ejemplos de marsupiales están los canguros, que estos están bastante restringidos a una región específica del mundo, que es Australia, y digamos que en el continente americano también hay marsupiales que son las zarigüeyas, que también poseen ese marsupio. No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen dudas, ya pasamos al último grupo de mamíferos patojos, en donde ya nos encontramos ubicados los humanos, que son los mamíferos placentarios. Vean, ¿de dónde tomamos este nombre de placentarios? De la palabra placenta. En los mamíferos placentarios se da la presencia de un órgano de intercambio de alimento entre la madre y su cría, llamado placenta. Entonces, la presencia de este órgano de intercambio es lo que permite el desarrollo del embrión adentro del cuerpo de la madre. Esto ya nos diferencia completamente, por ejemplo, de los marsupiales, ya que gracias a esta placenta, gracias a este órgano de intercambio, las crías que nacen en los animales placentarios cumplen o completan su desarrollo adentro del cuerpo de la madre. Características de estos animales, aparte de que todo el desarrollo se da dentro del cuerpo de la madre, todo el desarrollo se da adentro del útero, es que a pesar de que las crías ya nacen bastante completas, por así decirlo, también se va a dar una temporada de cuidado de las crías. Los placentarios somos muy cuidadosos de las crías. Entonces, ejemplos, ahí mirábamos un tigre, un elefante, los murciélagos, las ballenas, que a pesar de que no tienen esa presencia de pelos en el cuerpo, y por supuesto, los humanos. Entonces, no sé si tengan preguntas, patojos, ¿alguna duda? ¿Todo? Los placentarios. Sí, la característica principal de los placentarios es que poseen un órgano de intercambio de alimento entre la madre y su cría, llamado placenta. Debido a la presencia de esa placenta es que el embrión, el feto, puede completar su desarrollo adentro del útero. Y una característica importante, a pesar de que las crías de los placentarios nacen bastante desarrolladas, bastante completas, siempre va a haber una temporada de cuidado de las crías. Esto es algo común para todos los mamíferos. Los mamíferos tienden a cuidar a sus crías. Durante determinado tiempo van a estar cuidando a la cría. En algunos animales pueden ser 2 años, pueden ser 3 años. En algunos casos, como en los humanos, pueden ser 18 años, por ejemplo. Entonces, todos los mamíferos tienen como norma general el cuidado de las crías, pero es bastante interesante en el caso de los placentarios, porque como les digo, las crías de los placentarios están bastante completas, tienen un desarrollo bastante alto debido a esa placenta, y aún así son objeto de cuidado por su madre principalmente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Si no tienen preguntas, patojos, aquí terminamos el reino animal. Con esta diapositiva terminamos todo lo relacionado con el reino animal. El siguiente tema que nos queda pendiente es la reproducción sexual. Entonces, si no tienen preguntas, solo déjenme cambiar aquí de pantalla.
De una vez les comento, el siguiente tema realmente no utilizamos una presentación como tal, sino que nos ponemos ahí a hacer los dibujitos. Entonces, solo déjenme ver cuál sería la mejor opción. Entonces vamos a hablar de reproducción sexual. Vamos a hablar de la reproducción sexual. Veamos lo siguiente. Entonces el tema ahora para todos es reproducción sexual. Como hemos hablado a lo largo del curso, para que se lleve a cabo una reproducción sexual se necesitan de 2 individuos o por lo menos 2 células diferentes. Las que participan en la reproducción sexual son llamadas gametos, son llamadas células gaméticas o gametos. Entonces, para eso de la reproducción sexual, para el caso de la reproducción sexual, vamos a ver lo siguiente. En animales, esos gametos reciben el nombre de espermatozoides y óvulos. En el caso de los vegetales, que es la reproducción sexual que nos interesa, esos gametos reciben el nombre de grano de polen y ovocélula. Entonces, en sí, el mecanismo de reproducción sexual necesita la formación de esos gametos. Y lo que vamos a estar estudiando es la formación de gametos. De manera general, el proceso de formación de gametos se conoce con el nombre de gametogénesis. Eso es de manera general. Cualquier gameto, cualquier célula sexual de la cual estemos hablando, se va a formar en un proceso conocido como gametogénesis. Pero si ustedes se dan cuenta, existen 4 tipos de gametos, hablando de animales y vegetales. Por lo tanto, vamos a diferenciar 4 procesos. Dentro de la gametogénesis podemos distinguir espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides en animales. Hablando de gametos masculinos, vamos a encontrar la microsporogénesis, que es la producción de los granos de polen. Y para hablar de la producción de los gametos femeninos, podemos mencionar la oogénesis. También la podemos encontrar como ovogénesis, que es la producción de los óvulos en las hembras, y la megasporogénesis, que es la producción de ovocélulas en los vegetales, que es la producción de ovocélulas en vegetales. Entonces, para todos, habiéndoles dicho esto, que es la parte teórica, les comento. El día de hoy, por el tiempo, creo que vamos a estar hablando solo de estas 2. Vamos a estar hablando de la formación de gametos masculinos, tanto en animales como en vegetales. Entonces, voy a tratar aquí de ir haciendo algunos esquemas. Voy a cambiar de hoja para que nos quede bien. Y de igual manera, todo lo que les vaya a estar hablando, dibujando, todo eso está presente en el mismo documento donde está el reino animal. Entonces vamos a empezar con el proceso conocido como espermatogénesis,
como les dije, es la producción de espermatozoides en los animales. Debemos saber que este proceso se lleva a cabo en los órganos conocidos como testículos. Entonces, en los testículos están constituidos, los testículos están constituidos por células diploides, Los testículos están constituidos por células diploides. Pero hay un tipo de células que en determinado momento van a recibir la orden de especializarse. Estas células son conocidas como espermatogonias. Entonces, en determinado momento, estas espermatogonias reciben la orden de especializarse. Ese proceso de especialización va acompañado de crecimiento. Entonces vamos a ver que va a haber un proceso de especialización y crecimiento. Por lo tanto, estas células que son conocidas como espermatogonias van a estar especializándose y creciendo. Pero vean, el número cromosómico se mantiene. Estas células que se han especializado y que han crecido, van a recibir el nombre de espermatocitos. Estos espermatocitos ya son células especializadas que van a detener su ciclo celular, que van a detener el proceso de mitosis para poder realizar un proceso de meiosis. Patos, ¿qué o cuál es el resultado final de una célula que realiza meiosis? 4 células haploides. Células haploides. 4 células haploides, es correcto. Entonces estos espermatocitos que teníamos ahí arriba realizan meiosis, por lo cual vamos a obtener un resultado siguiente. 4 células haploides que van a tener una cantidad citoplasmática bastante similar. A estas nuevas 4 células haploides, les vamos a llamar espermátides. A estas nuevas 4 células haploides les vamos a llamar espermátides. Entonces estas son células como se dice precursoras o antes de los espermatozoides. Estas son las células precursoras de los espermatozoides. Ahí se recuerda. Después de la meiosis, las células entran en una etapa de interfase. Y durante esa interfase va a haber una duplicación semiconservativa del ADN para que las cromátides que resultaron de esta meiosis puedan duplicar a su cromátide hermana. Entonces estas espermátides pasan por interfase, pasan por todo lo que conlleva esa interfase y posteriormente van a sufrir un proceso de especialización. Entonces estas espermátides sufren un proceso de especialización. ¿En qué consiste esa especialización? En que todo el material
genético, todo el núcleo se vaya a concentrar en una parte conocida como la cabeza, que se forme una estructura rica en lisosomas, que se forme un cuello rico en mitocondrias y que se forme un flagelo. Entonces, esa especialización va a dar como resultado lo siguiente. Va a dar como resultado lo siguiente. Vamos a poseer, ahora sí, células especializadas, llamadas espermatozoides, Características de los espermatozoides: todos son todos poseen un número cromosómico haploide. Como norma general, vamos a decir que la producción de estas células es constante. Por ejemplo, si hablamos de humanos, la producción de espermatozoides es diaria o incluso varias veces al día se va a estar llevando a cabo esta producción. Entonces, vean, de una célula madre llamada espermatogonia se produjeron ¿cuántos? Se produjeron 4 espermatozoides, ¿sí? Y así es como se da en los machos. Esto ocurre en los testículos. A partir de una célula madre diploide se van a producir 4 espermatozoides. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda para todos? Bueno, este proceso es bastante sencillo, es como lo que ustedes aprendieron en la meiosis. Realmente es una simple meiosis, solo que al final va a haber una especialización para que se forme justo esa forma característica de los espermatozoides. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a ver la formación de gametos, siempre masculinos, pero en vegetales. Entonces, voy a cambiar de hoja y voy a pasar al otro proceso denominado microsporogénesis. Aquí debemos saber lo siguiente. Ustedes se recuerdan cómo se llama el verticilo reproductivo masculino de las flores. Estambres, ¿no? Estambres. Correcto. El verticilo, ¿se recuerdan? Es el conjunto de estambres. Entonces, verticilo sí es androceo y justamente yo quería que ustedes me dijeran estambres. Entonces, los estambres tienen una forma más o menos así. Dijimos que este tallito o esta estructura de sostén es llamado filamento y estas estructuras que sostienen filamentos se llaman anteras. Entonces, el conjunto de esto es lo que conocemos como estambre. ¿Por qué les comento esto? Y es que la microsporogénesis sucede a nivel de los estambres, pero específicamente en las anteras. En las anteras nosotros vamos a encontrar unas estructuras en forma como de bolsitas, como de sacos, llamados o llamadas tecas. Y adentro de las tecas vamos a encontrar otras estructuras llamadas sacos polínicos. Entonces, realmente, ¿dónde se forma el polen? El polen se forma en los sacos polínicos. Y la microsporogénesis vamos a ver que es muy similar a lo que ocurre en megasporogénesis.
Entonces, ¿cómo comienza la microsporogénesis? Una célula madre de los sacos polínicos, una célula madre, si una célula diploide, va a detener su proceso, su ciclo celular y va a sufrir una serie de crecimiento y especialización. Como resultado de ese crecimiento y esa especialización, vamos a tener una célula más grande, pero siempre diploide, Posteriormente vamos a decir que esta célula va a sufrir un proceso de meiosis, pero aquí lo vamos a dividir en partes. Meiosis 1. ¿Cuál es el resultado de la meiosis 1, patojos? ¿Cuál es el resultado de la meiosis 1? Dos células diploides. Dos células, Haploides. correcto, dos células haploides. Entonces pasan una intercinesis, ahí se recuerdan que la intercinesis es esa interfase sin la etapa S. Posteriormente, cada una de estas va a seguir con el proceso de meiosis 2. Resultado de la meiosis 2. Resultado de la meiosis 2. Cuatro células. Cuatro células haploides. Correcto. Vamos a tener 4 células haploides. Y ven, lo voy a hacer de esta manera. Quiero que se den cuenta que son todas haploides. No les voy a colocar la N allí en el centro, porque quiero que se den cuenta de lo siguiente. Son 4 células haploides y sabemos que cada una de estas células posee un núcleo, ¿verdad? Sabemos que posee un núcleo con su número cromosómico dividido a la mitad y por eso decimos que son células haploides, Si se dan cuenta, hasta este punto todo es igual a lo que ocurre en la espermatogénesis. Hasta este punto todo es igual. Y aquí viene lo diferente. Estas células haploides, cada una va a sufrir un proceso denominado cariocinesis. Que para abreviarlo lo representamos con la letra K. ¿Y qué es la cariocinesis? La cariocinesis es una división a nivel del núcleo sin que haya citocinesis. Les repito, ¿qué es cariocinesis? División a nivel del núcleo sin que haya citocinesis. Vamos a ver si me comprendieron esta parte. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado de esta célula después de la cariocinesis? ¿Cuál es el resultado de una de estas células después de la cariocinesis? ¿Cómo queda? Con los granos de polen. ¿Cómo qué? 2 granos de polen. Sí, los granos de polen, pero ¿qué forma tienen los granos de polen o qué característica van a poseer los granos de polen? Una célula con 2 núcleos. Una célula con 2 núcleos. Eso es correcto. Solo déjenme colocar esto. Va a ser una célula con 2 núcleos. Ese es el resultado de la cariocinesis para todos. Porque dijimos que hay una división a nivel del núcleo. ¿Qué quiere decir? El núcleo va a hacer división, el núcleo se va a dividir, van a formar 2 núcleos. Pero es una división sin citocinesis, es decir, sin que se reparta el material
cada una de estas células va a poseer 2 núcleos. Cada una de estas células va a poseer 2 núcleos. Y como bien me dijeron, a estas células ya les llamamos grano de polen. Este ya es el gameto masculino de los vegetales. Y solo para finalizar, patojos, solo para finalizar les tengo que decir lo siguiente. Cada uno de estos núcleos posee un nombre. Un núcleo se llama núcleo generatriz. Núcleo generatriz. Y el otro núcleo va a recibir el nombre de núcleo del tubo. Núcleo del tubo. Entonces el grano de polen es una célula haploide que posee 2 núcleos, siendo uno el núcleo generatriz y el otro el núcleo del tubo. Las cariocinesis no ocurren en los animales. Digamos que no va a ocurrir en la formación de gametos de los animales. Entonces, esta es la principal diferencia, vean, en el proceso de formación de gametos masculinos entre animales y vegetales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, patojos? No, ingeniera. ¿No? ¿Todo claro? Entonces, el siguiente día. Lo último hizo una N y a la par dice genera Núcleo generatriz y núcleo del tubo. Esos son los nombres de los 2 núcleos. Gracias. Núcleo generatriz y núcleo del tubo. ¿Está bien? Ingeniera, ¿Sí? ¿qué es lo que entonces en la cariocinesis es como que duplica su núcleo? Se divide, realmente se divide. Es una división celular, pero no va a haber repartición de citoplasma. Entonces, todo ocurre dentro del mismo citoplasma. Cariocinesis es una división celular sin citocinesis. Esa es la definición correcta de cariocinesis. Es una mitosis común y corriente, pero no va a haber citocinesis. Entonces no se van a formar 2 células, sino que se van a formar 2 núcleos dentro de la misma célula. ¿Alguien más tenía una pregunta? Ingeniera, ¿cómo dijo que se llamaban la célula madre entre los sacos primeros? Célula madre. Aquí, si se dan cuenta, no tenemos un nombre específico para cada una de estas, sino que hasta el final, cuando se obtiene grano de polen. Pero de manera general, patojos, todas las células que comienzan una meiosis son llamadas células madres. Las células que tienen la capacidad de hacer meiosis, de forma general, van a ser células madres. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Entonces, la otra parte, patojos, de la formación de gametos femeninos y la reproducción o fecundación en sí en vegetales, lo vamos a estudiar el día viernes. ¿Ayer? Entonces, si no tienen preguntas, con esto terminamos por hoy. Pasen un feliz día y los veo nuevamente el viernes. Feliz día. Feliz día, se cuidan. Feliz día. Fernando, sí, se los envío cuando ya esté completo. Esto lo vamos a estar usando el viernes. Ingeniera, disculpe, ¿Bien? ¿será que podría subir a la primera página de